¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica PM. Gracias por estar con nosotros en un día que ha estado marcado con las noticias que nos llegan desde Estados Unidos, el país del norte que afortunadamente nos ha entregado buenas noticias, sobre todo respecto a cómo ha ido evolucionando la inflación en ese país. Conocimos el dato de IPC correspondiente al mes de octubre, que tuvo una variación nula y está por debajo de lo que estaba esperando el mercado. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, que el ciclo y el espiral de altos precios que ha estado viviendo Estados Unidos pareciera dar señales ya de que se enfría de alguna forma. El ciclo de altos precios pareciera estar llegando ya a una etapa más terminal y en ese sentido son muy buenas noticias las que llegan desde Estados Unidos, porque la inflación acumulada de los últimos 12 meses alcanza el 3,2% para la primera economía mundial. Y eso está muy lejos del más de 6% de inflación que llegó a tener en algún momento Estados Unidos. ¿Por qué es tan relevante? Bueno, porque estamos hablando de la primera economía mundial y sabemos que el efecto que puede tener un proceso de menor crecimiento económico, por ejemplo, o de una inflación que permanece por más tiempo de lo deseado, evidentemente tiene repercusiones a nivel internacional y, por cierto, también acá en Chile. El mercado estaba esperando un dato de IPC de 0,1%. No es mucha diferencia, dirán ustedes, pero es lo suficiente como para que el mercado interprete, los inversionistas me refiero, los analistas de mercado, interpreten que es probable que la Reserva Federal no vuelva a subir la tasa de interés en Estados Unidos. De ahí entonces lo relevante de este dato. Hablemos de probabilidades. Esas probabilidades disminuyen. La inflación subyacente también aparece más controlada, es decir, esa inflación que no tiene los componentes volátiles que podrían explicar un repunte o una baja muy fuerte en un mes en particular. Y bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Las acciones en Estados Unidos han ido a la alza durante esta jornada. Ha habido una subida de cerca de 2%, los principales indicadores de Wall Street. Y este tema también nos importa mucho por otra arista, por lo que significa el precio del dólar también, que ha caído con muchísima fuerza durante esta jornada en nuestro país. Una caída cercana a los 30 pesos para la divisa norteamericana, que evidentemente significan también un alivio para nosotros. En la medida en que el tipo de cambio está muy alto, eso puede generar algo de inflación también acá en Chile, sin descontar otros efectos, por ejemplo, las tasas de interés más largas. Bueno, escuchemos parte de este análisis, resumido en la visión que nos entrega el analista senior de mercados de Hantec Markets, Renato Campos. Los precios vuelven a moderarse en Estados Unidos al conocer una contracción durante el mes de octubre, en su registro anualizado hasta un 3,2%, superando las expectativas del mercado. Otro dato sorprendente ha sido la inflación subyacente, que logra alcanzar mínimos de los últimos 2 años. La probabilidad de cara a la reunión del 13 de diciembre aumenta hasta cerca de un 100%, lo que significaría entonces de que la tasa de interés se mantendría en torno a un 5,5%. El dólar, sin duda, que ha actuado de manera negativa, tanto en el mundo como en la región, y ha generado entonces así una apreciación del peso chileno que alcanza valores cercanos a los 900 pesos por dólar, también apoyado por el rendimiento del cobre, que sube más de un 1%, alcanzando valores en torno a 3,7 dólares la libra. Podría continuar cotizando por debajo de los 910 pesos por dólar de cara a lo que restaría de esta semana. Bueno, profundicemos en este análisis. ¿Qué es lo que está viendo el mercado? Vamos al contacto a esta hora en la entrevista de Agenda Económica junto a Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Gracias por el contacto. Hicimos una introducción del tema del día, quizás el tema de la semana también para los mercados. Arturo, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes respecto al dato de inflación que conocimos en Estados Unidos primero? A primera vista se ve que son buenos datos, sobre todo porque han estado mejor que la estimación del mercado. El mercado esperaba un 3,3%, sí. Fue un 1,2%, esperaba un 4,1% de la inflación subyacente, y resultó ser un 4%. Ahora sí vamos a la segunda derivada. Vemos que esto tiene mucho que ver con la gasolina. La gasolina ha bajado este año un 5,3%, pero por otro lado el índice de la vivienda o los alimentos ha seguido subiendo. El índice de la vivienda ha subido un 6,7% en el año, los alimentos han subido un 3,3%. Entonces, todavía nos preocupa mucho que la inflación subyacente esté sobre el 4% y que los motivos principales de la caída de la inflación haya sido principalmente
los precios de la gasolina. Es por eso que no creemos que se puedan sacar muchas conclusiones más allá que se haya visto un resultado mejor al esperado, y por eso que el mercado ha evolucionado, como tú bien decías en la introducción. El dólar se ha depreciado a todas las monedas a nivel mundial, en Chile casi 30 pesos, también el rendimiento de los bonos en Estados Unidos, por ejemplo, estaba cerca del 4,76% a 10 años, ahora ya bajo el 4,50%, porque también es un índice de menor volatilidad. Sí. Y por otro lado, la subida cercana Arturo, al... Y esa mirada sí. más cauta tiene que ver con los antecedentes que muestran la evolución, la velocidad en la que van cayendo los precios, cómo van evolucionando en Estados Unidos, más allá de estos componentes más volátiles. Sí. O sea, digamos, creo que vemos una moderación en la inflación, que la inflación está cayendo, la inflación está subiendo de forma más moderada. Eso los precios están cayendo, eso es importante para que la gente también lo entienda en la casa. Sí. La última milla de la inflación, como se habla, va a ser muy difícil, es decir, bajar del 3% al 2% es un desafío muy importante, porque ya todos los componentes prácticamente tienen que ir bajando de forma importante, como antes decía, el índice de vivienda o los alimentos, por ejemplo, que son dos ítems muy sensibles, aún siguen subiendo este año. Y por otro lado, lo que es la gran dispersión sobre cuándo va a bajar la tasa de interés la Fed. O sea, tenemos actores del mercado que dicen que va a ser en marzo o en abril, otros que dicen a fin de año del 2024. O sea, no está muy bien tan claro cuándo la Fed va a empezar la rebaja de las tasas de interés, y eso es lo que está guiando en este momento a los mercados. ¿Qué piensan ustedes, Arturo, sobre eso? ¿Qué proyección hacen sobre la evolución de la tasa de interés en Estados Unidos? Mira, la evolución de la tasa de Estados Unidos siempre va a ser un tema político y va a depender de lo que decía el Consejo de la Fed, por ende es muy difícil anticiparlo. Lo que sí nosotros podemos decir por nuestro marco teórico en lo que es económico, que estamos en una encrucijada respecto al crecimiento de inflación que todavía se mantiene. La política monetaria sigue siendo el principal driver de los mercados, entonces por supuesto que están todos pendientes de lo que haga la Reserva Federal, y como la inflación en julio y agosto subió, en septiembre se mantuvo y ahora se han visto estas mejoras en octubre. Es por eso que si nosotros tuviésemos que jugarnos por algo, vemos que puede haber una baja en la tasa de interés en el primer semestre, probablemente en abril, pero eso no va a ser signo de que la tasa de interés vaya a empezar un recorrido como algunos piensan. Nosotros creemos que la Fed va a seguir siendo pendiente y que es consciente del gran riesgo que es que la inflación nuevamente se desate. Y por otro lado, también el momento de una baja de la tasa de interés no solamente tienen que ver con una baja necesariamente de la inflación, sino también de los costos que va a imprimir para la deuda de Estados Unidos, que tiene que renovar 9 trillones el próximo año, y que con las tasas altas eso supone un gran gasto fiscal. Por ende también ahí el punto de vista de bajar la tasa de interés para la economía de Estados Unidos. Arturo, y en ese dilema inflación versus crecimiento económico, recuperación de velocidad de crecimiento, ¿tú crees que todavía entonces sigue siendo más preocupante lo de la inflación? La inflación es preocupante, pero el crecimiento también. El desempleo en Estados Unidos subió un poco en el último dato, a 3,9%, pero vemos una menor creación de empleo importante. O sea, el último mes fueron 150.000 empleos, muy por debajo de los casi 300.000 del mes anterior, y de esos 150.000, 50.000 fueron creados por el sector público. Después, si vemos la bolsa, vemos que en realidad han sido los 7 grandes del Standard & Poor's los que han subido mucho, pero si vemos índices, por ejemplo, el Russell, que ve las empresas más pequeñas tecnológicas, o muchos del Standard & Poor's, que no han subido. Por eso estamos hablando de la economía en K, de ganadores exponenciales, perdedores exponenciales, y en ese sentido pensamos en una época de crecimiento bastante mediocre, porque uno puede más bien un contexto de desaceleración desinflacionaria, es decir, moderándose la inflación, pero también a costa de que el crecimiento va muy débil. Justamente ese crecimiento es el que está haciendo que caiga la inflación. Ahora, Arturo, una cosa es que el ciclo de recorte de tasas se postergue, ¿no? Y pueda llegar en el primer semestre, por ejemplo, del próximo año. Pero ¿ustedes creen que efectivamente una posibilidad de alza de tasas está más o menos descartada? Te lo pregunto en particular, por ejemplo, para ver qué pasa acá en Chile con el precio del dólar, entendiendo la relación también entre esas dos cosas.
Sí, es muy importante lo que mencionas, porque el mercado más o menos tiene descontado que no van a haber nuevas alzas de la tasa de interés, y nosotros también pensamos en eso. Pero el higher for longer, o sea, tasa de interés más alta por más tiempo, sigue vigente y sigue ahí. Es decir, de acuerdo. Si que bajamos del 5,5 al 5,25 o al 5, no quiere decir que este sea un camino bajista directo. O sea, se puede perfectamente pausar las bajadas, y en la próxima reunión del 13 de diciembre, que todavía falta un dato de empleo y también un dato de inflación, hasta eso va a decirnos que más o menos para dónde va la cosa. Estamos en las tasas máximas en 22 años, o sea, del 2001 que no estaban las tasas en el 5,5%, han habido 11 subidas las tasas de interés en Estados Unidos desde junio del 2022 desde marzo del 2022 hasta julio del 2023. Entonces es natural que ahora haya una pausa, pero esto es un hecho bastante inédito, por lo menos en los últimos 40 años. Entonces, y estamos hablando de un modelo basado en deuda por los últimos 15 años. Entonces, está todo por verse, y sobre todo, ya lo dijo la FED, lo ha dicho el Banco Central Europeo, van a ser data dependiente, porque lo que no se pueden permitir es que la inflación se desate nuevamente, porque eso podría tener efectos irreversibles en la economía de Estados Unidos. Arturo, lo último, ¿qué ven entonces a partir de estos antecedentes, de estos datos y de la proyección que hacen de las tasas con respecto al precio del dólar acá en Chile? Nosotros pensamos que el dólar pudiese mantenerse cerca de los 100 pesos. Es algo que para Chile no es para nada bueno, porque tiene una inflación ahí implícita por el tipo de cambio. Recordemos que desde a principios de julio estábamos más bien en rango cercano entre 800 y 820. Entonces, pensamos que va a estar más bien cercano a 900 y no va a depender tanto de los diferenciales de tasas como sí dependió estos últimos 3-4 meses, sino que en este caso va a depender bastante más del clima político, y eso va a determinar si es que el peso chileno se aprecia o se deprecia. En este momento va a estar mucho más concentrado por los factores internos, y ya vimos cómo luego que el Banco Central dijo que su objetivo era 7,75% de tasa de interés de aquí a fin de mes, los mercados inmediatamente internalizaron eso y hicieron que el dólar subiera prácticamente 80 o 100 pesos desde ese comunicado. Entonces, el diferencial va a ser un tema, pero la política va a ser un tema aún mayor. Bien. Arturo, gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica PM. Muchas gracias, Sebastián. Chao. Luego. Vamos a ir a una pausa, ya seguimos con más informaciones del día. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Las ISAPRES hicieron una dura advertencia esta semana en medio de la discusión de la ley corta que busca reformar precisamente el sistema de aseguramiento de la salud a nivel privado. Han dicho que en un plazo de 3 meses podrían eventualmente colapsar muchas de las prestaciones que se entregan a los pacientes en caso de que se aplique el fallo de la Corte Suprema sobre las garantías explícitas de salud del sistema GES. La advertencia no cayó bien en las autoridades, que han dicho de todas maneras que están considerando aquellos planteamientos. De todas maneras, pone más presión esto en la discusión política y en el Congreso. Orlando Silva nos cuenta. Con una dura advertencia sobre un eventual colapso completo del sistema privado de salud, las ISAPRES pusieron presión en medio del debate de la ley corta que busca viabilizar el cumplimiento de los 3 fallos de la Corte Suprema en relación a este sistema. De acuerdo a las aseguradoras, el inminente cumplimiento de la última de estas sentencias llevaría a una falla sistémica en solo 3 meses. El fallo de GES significa una disminución de ingresos para las ISAPRES de 60.000 millones mensuales, cuando las ISAPRES están en un equilibrio, como señalé, también precario, es decir, no hay grandes utilidades de las compañías. Si tú le disminuyes el 10% o el 11% de sus ingresos, obviamente no van a poder cumplir. Un mes puede que se atrasen, a lo mejor sus indicadores todavía se logran cumplir, pero seguramente en 2 o en 3 meses va a ocurrir que los indicadores van a estar incumplidos. Eso implicaría la temida quiebra del sistema privado, dejando a más de 3 millones de chilenos sin cobertura de salud y, por consiguiente, el probable colapso del sistema público. Por eso, las aseguradoras, en conjunto con los senadores de la comisión, solicitaron al Ejecutivo anticiparse a ello. Creo que es pertinente, ya lo había pedido la Comisión de Salud en septiembre, que se homologuen y sean al unísono, para que así no tengamos discordancias o plazos anticipados que coloquen
ni a los usuarios en el derecho de recibir el beneficio de la baja de precio, ni tampoco en riesgo en la sustentabilidad del sistema. Y lo que tiene que buscar la superintendencia es la mejor fórmula para poder lograr la implementación de manera conjunta de todos los fallos, de tal manera de que efectivamente todo lo que se está tramitando con la ley corta de ISAPRES tenga un sentido. Por lo tanto, lo importante es que aquí el gobierno pueda determinar una fórmula, ya sea consultando a la Corte Suprema u otro mecanismo que permita la aplicación conjunta de los fallos. Y aunque desde el Ejecutivo insistieron en que ellos no están habilitados para solicitar una extensión del plazo para cumplir el fallo, aseguraron que analizarán estas solicitudes. Lo hemos dicho también con anterioridad nosotros, y también lo ha planteado la ministra, en el fallo del GES, la instrucción es directa sobre las ISAPRES. No hemos recibido instrucción nosotros como superintendencia, a diferencia de los fallos de adecuación precio-base y tabla de factores, por lo tanto no podemos requerir una ampliación de plazo porque no estamos instruidos en eso. Sin embargo, hemos recibido varias solicitudes de las ISAPRES que estamos analizando y esperamos poder tener una respuesta de aquí a fin de esta semana, de tal manera de poder realizar un planteamiento claro de cómo resolver la situación. Sin embargo, el otro punto que volvió a acaparar el debate por segunda semana consecutiva fue el de la mutualización. Si la semana pasada fue la ministra de Salud la que explicó a los senadores por qué el gobierno no incorporó esta fórmula propuesta por la Comisión Técnica para calcular el monto a devolver por las ISAPRES, ahora fue el turno del titular de Justicia. Por una cuestión extremadamente simple, tal como está señalado en el proyecto original, ese proyecto está enviado para cumplir una sentencia judicial. Obrar de otro modo, en opinión del Ejecutivo respecto de sus indicaciones, implicaría infringir el artículo 76 de la Constitución, pues implicaría volver sobre los fundamentos y motivos que tuvo la Corte para decidir este asunto. O sea que para el Ejecutivo, al aplicar una fórmula que el máximo tribunal no contempló en su sentencia, estaría inmiscuyéndose en las potestades de otro poder del Estado, lo que violaría la Constitución. Sin embargo, esta interpretación fue rebatida en la misma sesión. El gobierno ha dicho que para poder cumplir con la Constitución y cumplir con el fallo no puede tomar en cuenta la mutualización. Yo he planteado que jurídicamente hablando, no hay ninguna contradicción. El Congreso puede, si quiere, es soberanía del Congreso Nacional, evaluar ese curso de acción si le parece que técnicamente es el mejor. Hay que recordar que el Comité Técnico, al incorporar la mutualización, cifró en $451 millones el monto a devolver por las ISAPRES a sus usuarios por los cobros excesivos, mientras que el gobierno, al descartar esta fórmula, aseguró que esta deuda supera los $1.000 millones. Bien, vamos a ir a otro tema para analizar los últimos movimientos y la discusión del Banco Central, en particular respecto a la tasa de interés en nuestro país. Porque se ha conocido la minuta de la última reunión de política monetaria y eso permite conocer mejor cuáles son los argumentos que se han expuesto en estas conversaciones, qué es lo que está viendo el Banco Central. Veamos dos extractos. Vamos a revisar a continuación de esta minuta que ha publicado el banco y que da cuenta primero de la posibilidad que tuvo sobre la mesa el Banco Central y sus consejeros de reducir la tasa de interés de referencia más de lo que lo hizo finalmente. El Consejo evaluó reducir la TPM, dice el comunicado, en 50 puntos base o en 75 puntos base. Recordemos que finalmente lo hizo en 50 puntos, pero tuvo una posibilidad de un recorte mayor. Consideró que era fundamental tener mayor claridad, dice la minuta, sobre la evolución de los desarrollos macrofinancieros recientes, profundizar en factores subyacentes de la inflación y su persistencia, así como en su posible impacto contractivo. Hubo acuerdo en que era complejo evaluar el balance de estos impactos porque estaban en desarrollo y eran acompañados de una volatilidad mayor. Básicamente, el Banco Central fue muy cauto respecto a los antecedentes que considera al momento de tomar esta decisión del recorte. En otro de los párrafos que destacamos, dice que todos los consejeros coincidieron en que era necesario continuar con el ciclo de recortes de la TPM, aunque en esta oportunidad era aconsejable hacerlo a una velocidad algo menor. Hubo consenso en que el IPOM de diciembre, donde se revisaría el escenario macroeconómico completo, sería la ocasión propicia para dar los lineamientos de cómo proseguiría el proceso de reducción de la tasa. Es parte de lo que ha revelado entonces esta minuta, el documento oficial que se entrega del Banco Central, donde se conocen estos antecedentes. Seguirán bajando las tasas, de eso no hay dudas, pero el tema de la velocidad a la que vengan los próximos recortes va a depender mucho de cómo evolucionen ciertas condiciones macroeconómicas, sobre todo a nivel internacional. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, y ya lo hablábamos en el primer bloque, puede ser un buen indicativo de los elementos que está mirando
el banco para tomar la decisión en su próxima reunión de diciembre. Bien, con esta información nos vamos. Gracias por habernos acompañado en Agenda Económica. Sigan con más informaciones. Ya viene CNN Prime aquí en CNN Chile.